Bueno, buenas noches. Vamos Buenas noches. entonces a poner nuestra oración de entrada cantada. Vamos a ver si esta vez sí se oye bien. Y recordar que es dando que recibimos, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hoy sí se oyó bien, tía Lupe. No, no la oigo, no tiene audio. Sí, 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 sí. sobre todo que no estaba intermitente, ¿no? Sí, Ok, perfecto. ok. El mensaje, la letra, muy bien. Gracias. No. Producción local. Vamos a tener que producir otra para Bueno, más adelante. Bueno, quiero comenzar haciendo tres aclaraciones. La semana pasada, el padre Julián le pidió a Sofi subir un video haciendo unas aclaraciones en este canal que se subió. Varios de ustedes se comunicaron conmigo y me preguntaron que si eso tenía que ver con el curso. Yo inmediatamente llamé al padre Julián para consultarle que si eso tenía que ver con este curso y me dijo que no, que simplemente una parroquiana había enviado 20 algo de preguntas y que le estaba preguntando pues y que él le había contestado con ese video. Yo de todas maneras le pedí que me mandara las preguntas para tenerlas. Algunas tienen que ver con cosas que hemos visto aquí, pero totalmente fuera de contexto. Entonces, yo me alegro pues que el padre Julián se haya unido al esfuerzo evangelizador de la parroquia, pues no solo en las misas ahora, sino también por estas vías. Y ahí nos dejó el correo electrónico para poderlo contactar en cualquier duda doctrinal que tenga. También me pueden contactar a mí y en lo poco o lo mucho que sepa, pues yo lo puedo ayudar también. La segunda aclaración que quería darles es
El libro que utilizamos nosotros para Cristología, que yo prefiero llamarle Jesusología, porque técnicamente se llama Cristología ascendente, o sea, del Jesús histórico hacia el Jesús o hacia el Cristo de la fe. El de Pagola es un libro que está totalmente aprobado por la Iglesia Católica, totalmente aprobado por el Vaticano y totalmente aprobado por la Congregación de la Doctrina de la Fe ya hace varios años. Eso lo pueden buscar ustedes en el mismo, creo que debe estar en el mismo website del Vaticano. Tercera aclaración, y esto es algo de que siempre hemos estado repitiendo durante todas las charlas. Nosotros, los que estamos aquí, estamos reflexionando sobre una preocupación que tenemos en común y es que la iglesia está en crisis. Y no solo la iglesia católica, esto no es cuestión de señalar, las iglesias confesionales, lo hemos dicho, todas, las de la Reforma, la ortodoxa, inclusive el judaísmo oficial está en crisis. ¿Por qué? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos aportar nosotros desde laicos y desde miembros activos de la iglesia para convertir a la iglesia en una iglesia que sea más atractiva para las nuevas generaciones? Para eso, muchos investigadores, muchos historiadores, y no solo historiadores, sino que es algo multidisciplinario, como hemos dicho también en varias ocasiones, no solo son teólogos, hay historiadores, hay sociólogos, hay antropólogos culturales, hay arqueólogos, porque en historia antigua no hay verdades absolutas. Es imposible que hayan verdades absolutas. El día de mañana, un ejemplo así, loco, el día de mañana un arqueólogo descubre el acta de nacimiento de Juan el Bautista y resulta que Juan el Bautista nació en Samaria y bueno, pues Juan el Bautista nació en Samaria. Entonces, simplemente lo que hay es consenso de especialistas. En la medida en que los especialistas están en consenso, y eso, por eso es que la teología va avanzando. Entonces, nosotros lo que queremos ver aquí es, siguiendo la figura del Jesús histórico, tomando como guía el libro de Pagola y siguiendo la historia de la iglesia primitiva, queremos buscar esas pistas que hicieron que esa iglesia era perseguida, que no era permitida por el imperio, creciese exponencialmente. Hay sociólogos muy famosos como Rodney Stark que dicen que la iglesia crecía aproximadamente 40% por década en los primeros siglos, antes del edicto de Milán. Eso es antes de Constantino. Cuando Constantino, después del edicto de Milán, hace que la iglesia o que el cristianismo sea permitido, pues ya mucho más gente entra dentro del cristianismo. Antes del edicto de Milán, se calcula que habían entre 6 y 8 millones de cristianos, de los 400 que habrían en Pentecostés cuando la iglesia comienza. Así que hoy vamos a seguir viendo algunos de esos elementos que yo creo que son bastante interesantes. Cualquier consulta o duda lo dejamos para el final, como siempre, porque hoy hay bastante terreno que cubrir. No sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda de las aclaraciones. ¿Estamos todos bien? Ok. Vamos entonces a hablar. Hay varios estudios muy recientes que dicen que la expectativa de vida o la esperanza de vida de los cristianos era más larga que la de los paganos. Vamos a leer un poquito de esto. Estamos hablando siempre de los años, desde el año 70 hasta el 325, que fue el concilio de Nicea, o sea, en la época pre-nicena. O sea, tenemos una esperanza de vida más larga que los paganos. Y los demógrafos modernos consideran que la esperanza de vida es un indicador de la calidad de vida. Entonces, muchos de estos paganos se convertían al cristianismo
porque la iglesia les daba pues una ventaja tangible. Y vamos a ver qué es lo que argumenta. El principal de estos elementos era que en ese mundo se carecía completamente de lo que hoy llamaríamos servicios sociales. Y los cristianos eran llamados guardianes de sus hermanos. Quiero hacer esto interactivo, así que voy a poner, para que alguien lea, a estos padres. ¿Quién ve ahí? Sí se ve. Ok. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Ok. A fines del siglo II, Tertuliano escribió que mientras los templos paganos gastaban sus donaciones en fiestas y borracheras, los cristianos gastaban las suyas para mantener y enterrar a los pobres, para suplir las necesidades de niños y niñas desposeídos de medios y padres y ancianos confinados en casa. Tertuliano, recuérdese que es el primer padre preniceno que escribe en latín. Seguimos. De manera similar, en una carta al obispo de Antioquia, en el 251, el obispo de Roma mencionó que más de 1.500 viudas y personas afligidas estaban al cuidado de su congregación. Estas afirmaciones sobre la compasión cristiana eran constantemente confirmadas por observadores paganos. Los impíos galileos apoyan no solo a los pobres, se quejó el emperador pagano Juliano, sino también a los nuestros. Ojo, aquí hago una aclaración. Los impíos galileos apoyan no solamente a sus pobres. Se queja el emperador Juliano, sino que también a los nuestros, o sea, también a los ciudadanos del imperio. ¿Qué opinan ustedes de esa perspectiva que se tenía de esa hermandad que existía dentro de la iglesia y que era percibida de esa manera de los de afuera? Acuérdense que es tan importante lo que escribimos nosotros desde dentro de la iglesia como lo que escriben de nosotros desde fuera. Porque aunque muchas veces el testimonio sea en contra, pues tiene elementos que nos dan luces y que nos dan luces inclusive de una manera más objetiva, porque nos están viendo como enemigos de lo que está sucediendo. Yo creo que, buenas noches antes que todo, yo creo que esto era algo del atractivo que encontraban estas personas en nuestras comunidades. Probablemente ellos no sabían quién había sido Jesucristo y por qué profesaban esa fe, pero al ver esa comunidad, esa comunión, era parte de lo que les llamaba la atención para saber que algo bueno estaba pasando por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé quién más quiere opinar. Yo podría continuar lo que acaban de decir. Siempre recuerdo palabras dichas. Yo creo que está en la Biblia que dice: por sus obras los conocerán. Y yo creo que eso tiene mucho fondo, ¿no? Resumir: por sus obras los conocerán. Y que, porque lo traigo a correlación pensando, si yo hiciera una comparación con eso, y no con lo que hacían en ese tiempo, sino ahora, yo quisiera pues que hiciéramos igual buenas obras, no solo tangibles en cuanto a físico, sino en nuestra actitud y nuestro trato, ¿no? Esa manera de cuidar a los ancianos, a los niños, niñas, es algo maravilloso. Yo quisiera hacer, ya no puedo más de eso, pero yo creo que eso es lo que identifica y nos hace pensar mucho
qué está pasando. Ese era uno de los atractivos de la iglesia. No solo nos ofrecía atractivos espirituales, sino también ofrecía atractivos tangibles. Era una comunidad, y una comunidad donde se había desarrollado un sentido de lo que llamaríamos ahora mismo pues el servicio social. Pero vamos a actualizar esto más todavía, dice el sociólogo Stark. La voluntad de los cristianos de cuidar a los demás se puso de manifiesto en público en dos grandes plagas. Búsquenlas, apúntenlas. La plaga del año 165 después de Cristo y la plaga del año 251 después de Cristo. Y ahora estamos viviendo en la plaga del 2021 después de Cristo. Las tasas de mortalidad subieron más del 30%. En el caso de los paganos, cuando hablan de los paganos, pues obviamente están hablando de los romanos, intentaron evitar todo contacto con los que estaban enfermos e nometosas al lado, a menudo arrojando a los que estaban aún vivos en alcantarillas. Los cristianos, por otro lado, cuidaron a los enfermos a pesar de que algunos creyeron, o que algunos de los que creyeron, o algunos de los creyentes murieron haciéndolo. ¿Okay? Recordemos todos estos sacerdotes que han muerto en diferentes lugares de África, religiosos, misioneros, etc. Los resultados de estos efectos fueron dramáticos, ya que ahora sabemos que la enfermería elemental, simplemente dar a las víctimas comida, agua, atención, estar cerca de ellos, copiar el comportamiento de Jesús, reduce la mortalidad en epidemias hasta en 2/3. En consecuencia, los cristianos tenían más probabilidades de recuperarse que los paganos, y este era un beneficio visible para hacerse miembro de la comunidad. Y otra de las causas, que el servicio social de los cristianos fue notable y valioso durante los frecuentes desastres naturales y sociales que afligían al mundo grecorromano y que nos siguen afligiendo a nosotros. Terremotos, hambrunas, inundaciones, disturbios, guerras civiles, invasiones. ¿Okay? No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Estamos claros? Este tema, y yo creo que esto es una de las cosas importantes para apuntar, el tema del servicio social de los cristianos, el tema de ámense los unos a los otros, el tema de seguir este mensaje de una manera bastante fuerte y bastante estricta, era una de las cosas que hacía atractiva la iglesia primitiva y que posiblemente no nos hace tan atractivo a nosotros. Jorge Luis, Dígame. yo creo que, es mi opinión, ¿no? Yo creo que la iglesia actualmente todavía lo está haciendo. Lo veo que en cierta forma los que estamos fallando quizás somos los laicos que no participamos activamente, porque yo sí creo que la iglesia lo está haciendo, pero los laicos activamente, pues no es hacer un cheque o ayudar económicamente, sino activamente en ese tipo de actividades. Creo que si nos involucrásemos mucho más, lograríamos un poquito de eso que veían en las antiguas comunidades, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora entendemos por iglesia la jerarquía religiosa, mientras que deberíamos estar muy claros que la iglesia somos todos. Laicos, religiosos, religiosas, misioneros, todos los cristianos deberíamos estar involucrados en ese tipo de comportamiento. Y el comportamiento para que alguien como Juliano, que era el emperador romano, y imagínense ustedes que hoy en día haga una declaración, qué sé yo, alguien ateo, que tenga un puesto muy importante como el del emperador de Roma y que diga, oye, pero esta gente no solamente apoyan a sus pobres, sino que también a los nuestros. Ese es un tema bastante fuerte, ¿eh? Un tema bastante fuerte. Así que bueno, el servicio social era definitivamente uno de los atractivos grandes que tenía esa iglesia primitiva, que se reunía en casas y que vivía en comunidades que eran bastante estrechas. Otro tema importante, y que todavía sigue siendo importante, es que las mujeres
eran no quiero usar la palabra arrastraban, no, sino que las mujeres eran muchas veces el medio por el cual el hombre se involucraba en la iglesia. Y había una razón especial en el cristianismo primitivo. Sigue siendo una razón ahora, pero en el cristianismo de estos primeros siglos había una razón bastante importante. Las mujeres superaban en gran medida a los hombres dentro del cristianismo primitivo. Sin embargo, en el imperio, los hombres eran más que las mujeres. Se estima que por cada 131 hombres habrían 100 mujeres en Roma. Y la disparidad era aún mayor entre la élite. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer esta barbaridad. Me imagino que ya muchos van a saber. A ver, ¿quién quiere leer ahí? Lo que está en azul. Yo lo leo. El infanticidio femenino generalizado había reducido el número de mujeres en la sociedad. Si has dado a luz a un niño, le escribió un hombre llamado Hilarión a su esposa embarazada, si es niño, quédate con él. Si es una niña, deséchala. Los abortos frecuentes que conllevaban un gran riesgo, en palabras de Celso, mataron a muchas mujeres y dejaron aún más estériles. La comunidad cristiana, sin embargo, no practicaba ni el aborto ni el infanticidio y por lo tanto atraía naturalmente a las mujeres. No solamente no practicaba el aborto ni el infanticidio, sino que como vimos en la clase pasada, las comunidades cristianas iban a estos lugares donde botaban a estas niñas o estos bebés, mujeres todavía vivas, y las hacían suyas. Ahora vamos a hablar del tema de los huérfanos. Entonces, este era otro de los temas por los cuales dentro de las comunidades cristianas habían más mujeres que hombres, pero en el mundo grecorromano habían más hombres que mujeres. La mujer disfrutaba dentro de la comunidad cristiana de un estatus y seguridad más alto que dentro del mundo romano. Las mujeres paganas generalmente se casaban a una edad temprana, a menudo antes de la pubertad, antes de los 12 años, con hombres mucho mayores. Sin embargo, las mujeres cristianas, y esto sí he visto varios estudios, no solo el de Stark, eran adultas cuando se casaban y tenían más opciones y poder de elección a la hora de seleccionar a sus maridos. Pues estamos hablando de los primeros siglos. Además, los hombres cristianos no podían divorciarse fácilmente de sus esposas y ambos sexos estaban sujetos a reglas estrictas contra las relaciones extramatrimoniales. Vamos a leer un extracto de la época porque así vamos haciéndolo más interactivo. Vamos a ir leyendo todo lo que es azul. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Okay. En las ciudades llenas de personas sin hogar y empobrecidas, el cristianismo ofreció caridad y esperanza. Para las ciudades llenas de recién llegados y extraños, el cristianismo ofreció compañerismo inmediato. Para las ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo proporcionó un nuevo y ampliado sentido de familia. Las mujeres cristianas se beneficiaron aún más de su considerable estatus dentro de la Iglesia. Sabemos del apóstol Pablo que las mujeres ocupaban puestos de liderazgo, como lo confirmó Plinio el Joven, quien informó al emperador Trajano que había torturado a 2 jóvenes cristianas que eran llamadas diaconisas. O sea que ya en la comunidad primitiva habían diaconisas, algo que todavía estamos en conversación en el año 2021. En las comunidades cristianas habían mujeres que estaban en puestos altos dentro de la iglesia.
les dije que los evangelios gnósticos nos sirven para esto y vemos, por ejemplo, que el puesto de María Magdalena era bastante importante dentro de los discípulos y las discípulas de Jesús. Jesús inició este movimiento y la iglesia de los primeros siglos lo siguió. ¿Okay? Y hay testimonio de eso. Plinio no tiene por qué escribirle al emperador Trajano. Plinio es un historiador y era un gobernador que le está escribiendo al emperador que acaba de torturar a 2 diaconisas. No tenía la menor razón de por qué inventárselo. Entonces, el hecho de cuidar a las viudas. A ver, una mujer quedaba viuda, quedaba totalmente desprotegida tanto en el mundo judío como en el mundo grecorromano. Pero en el mundo cristiano, acabamos de ver, las viudas estaban consideradas parte de la familia y gozaban de todos los elementos sociales que hemos visto. Eso era otra de las cosas que hacían muy atractivo para las mujeres formar parte de las comunidades cristianas. Obviamente estábamos viviendo una sociedad machista. El derecho romano de aquel entonces había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, dándole una pobre atención a los no romanos. O sea, por eso es que Pablo saca la carta de que es romano, es ciudadano romano, y con eso en vez de crucificarlo, lo que hacen es que lo decapitan. El código del derecho romano era muy vulnerable. Los no romanos, los esclavos y las mujeres. A estos tres grupos se consideraban ciudadanos de segunda categoría. Además, el culto a la violencia y a la guerra creaba en el imaginario sociedad romana un cierto desprecio por la debilidad. Quienes probablemente más sufrían esto eran las mujeres. Desde el mismo nacimiento, las bebés generalmente eran asesinadas. El infanticidio no solo era muy común en el mundo grecorromano, sino que también era tolerado y legitimado. Vamos a leer unos ejemplos conocidos. El que quiera. Séneca, el famoso filósofo y orador, contemplaba el hecho de ahogar a los niños en el momento del nacimiento como algo razonable. Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Estos casos definitivamente no podrían considerarse como excepciones. Platón escribió en su República y Aristóteles en su Polética recomendado el infanticidio como una de las medidas institucionales que debía seguir el Estado. ¿Qué tal? Los veo como escandalizados. Sí. Tía Lupe, la cara la delata. ¿Qué pasó? Están locos, o sea, no entiendo eso y no yo espero que cosas de esas no se hagan hoy día, ¿no? Bueno, pero digo, la Matar un tasa bebé. de abortos es alta. Bueno, es verdad, no importa que esté de 3 meses o que ya haya nacido. Es una cosa increíble. Muchas cosas no han cambiado. Por eso es que era atractivo ser cristiano. Ya hay cosas un poco más concretas de ver por qué era atractivo ser cristiano, aunque tuviese otro tipo de peligros. Pero estamos viendo que esta cultura y los grandes pensadores lo que pensaban al respecto, ¿no? Así que el infanticidio, es decir, matar a un niño recién nacido, afectaba principalmente a bebés de sexo femenino. Estamos viendo por qué para la mujer era atractivo. O a bebés con enfermedades o con trastornos físicos. Estos bebés con enfermedades o con trastornos físicos también eran adoptados por los cristianos. Hilarión, el que vimos hace un momento, le escribe a su esposa al respecto.
Vamos a ver quién lo quiere leer. En azul. Yo, sabes que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón y si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvides. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Digo, ¿Qué tal? horroroso. Nacer mujer dentro del Imperio Romano era una gran desventaja. En el caso de Hilarión no era un caso aislado. Había una ley que se llamaba la Ley de las 12 Tablas, llamada también Ley de la Igualdad Romana. Era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Esta permitía al padre abandonar a cualquier recién nacido, especialmente si se tratara de una criatura de sexo femenino, un bebé débil o con malformaciones. O sea, simplemente ya yo tenía una hija, tenía una segunda hija, veía que eso no tenía ninguna funcionalidad dentro de mi hogar, o venía con malformaciones, o venía con defectos, y simplemente esos niños eran desechados, eran recogidos por las comunidades cristianas, por eso las comunidades cristianas eran mayoritariamente mujeres. Sí. ¿Ok? Y aquí hay algo donde vamos a ver el tema interdisciplinario. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, voy. Otra evidencia muy reveladora son las excavaciones en ciudades romanas del Mediterráneo. En ellas se han descubierto una gran cantidad de restos óseos de bebés, la gran mayoría de ellos de neonatos del sexo femenino. Fruto de esto es la evidencia de que para la época los hombres superaban a las mujeres demográficamente en una proporción de 131 a 100 en la ciudad de Roma y de 140 a 100 en Italia, Asia Menor y África. Wow. O sea que todo esto que sociológicamente ha llegado hasta nosotros a través de documentación ha sido comprobado multidisciplinariamente por descubrimientos arqueológicos. Entonces, definitivamente que uno de los grandes atractivos, además de la seguridad social, es que la iglesia representaba un gran atractivo para las mujeres, porque las mujeres no tenían derechos. Eran ciudadanos de segunda categoría dentro del imperio. Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana no. Dentro de la comunidad cristiana inclusive llegaron a ser diaconisas, sacerdotes, no sé cómo, si eso tiene, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo era la vida entonces? Sacerdotisa. Sacerdotisa, perdón. Capaz. Sí. La vida de la, sí, como no existen, no sé cómo decirles. La vida de la mujer romana. Otra costumbre muy extendida en gran parte de la sociedad romana, fruto de lo anterior, era el hecho que las familias solamente tenían una hija mujer. La segunda hija mujer la desechaban. Esta triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las altas clases. Aquí vamos a leer esposas de emperadores, etcétera, en azul. Pero esta triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las clases altas. Así, Octavia se casó a los 11 años, Agripina a los 12. Tácito contrajo matrimonio con una joven de 13 años. O Quintiliano tuvo su primer hijo de una esposa de esa misma edad. Plutarco menciona que los romanos entregaban a sus hijas para que contrajeran matrimonio cuando tenían 12 años
o incluso menos. Y encontramos informes similares en otros historiadores como Dion Casio. O sea, las mujeres dentro del imperio se estaban casando antes de los 12 años. ¿Qué les parece? El promedio de edad dentro de las comunidades cristianas se calcula entre 16 y 18. Entonces, obviamente para una mujer era mucho más cómodo vivir dentro de una comunidad cristiana. Pero Jorge Luis, ¿por qué hacían esto con estas niñas? O sea, eso era una tradición de esos tiempos. Porque Una no niña tenía ningún valor. ni siquiera tener hijos a lo mejor. No tenía valor. No tenían derechos. Era una comunidad, era una cultura totalmente machista, y la comunidad cristiana, teniendo ambos la misma dignidad y siguiendo el mandato divino, le daba a la mujer una seguridad, un lugar donde sentirse segura. Por eso era que era a la inversa. En el imperio había mucho más hombres que mujeres, y en la comunidad cristiana había mucho más mujeres que hombres. Muchos de estos adoptados. Yo quería comentar que realmente todavía esto se practica en gran parte de Oriente, en gran parte de África, de los musulmanes siguen entregando a sus hijas apenas tengan la primera menstruación. Es una costumbre y una práctica común, o sea, no estamos lejos de aquellos tiempos en gran parte del mundo. Lastimosamente. Lastimosamente. Y bueno, vamos a ver algo más. ¿Quién quiere leer ahí? Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales. Algunos contratos matrimoniales obligaban a la mujer obediencia absoluta al marido. En el contexto judío, las cosas no eran diferentes. En las disputas acerca del divorcio, una rama de los fariseos, la rama de Hillel, sostenía que un hombre podía abandonar a su esposa si algo de ella no le complacía. Por ejemplo, si la comida que preparaba no le gustaba. Y eso es algo que yo he visto, inclusive de historiadores judíos mencionar, ¿no? Hillel era del lado extremo, y ahorita Hillel y Shammai, estos eran los grandes rabinos antes de Jesús. Pero definitivamente, pues, que la mujer no ocupaba el mismo nivel del hombre. No es como los matriarcados que se viven hoy en día en Panamá, ¿no? Que la mujer es la que manda en el hogar. Y abusan de los esposos. Ahora las cosas se han invertido. Pero bueno, dejando el relajo, pues teníamos un problema bastante serio en estas primeras comunidades. ¿Y cuál era el contraste que teníamos con las comunidades cristianas? Vamos a seguirlo leyendo. En primer lugar, les ofrecía igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. También el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad romana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad, tanto del hombre como de las mujeres, era vista con la misma gravedad. Entonces había un sentimiento de igualdad que hacía que muchas mujeres estuviesen atraídas hacia estas comunidades. Y obviamente pues arrastraban a los hombres. Y cuando los hombres estaban dentro de las comunidades y sentían esta serie de beneficios,
pues obviamente no querían irse de las comunidades cristianas. Y por eso las comunidades cristianas seguían creciendo. Hemos visto dos elementos importantes. Acuérdense que también estos textos tenemos que verlos en su contexto histórico, ¿no? Vamos a ver unos datos que les dije hace un momento. Una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidad que una mujer cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años. El 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con el 20% de las cristianas. O sea, la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran aún solteras a los 18 años. Y ahora vamos a ver qué pasaba con las viudas. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión social y legal para casarse de nuevo. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se vieran sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas que fue pionero para su época. Y todo esto viene, pues, obviamente de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Para entender por qué los cristianos pensaban de esa forma, simplemente debemos remitirnos a los escritos a los cuales los padres prenicenos se remitían. Pablo menciona en varias de sus cartas, aun cuando Pablo es acusado de machista en las cartas originales paulinas, no existe ese machismo. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debía tener para con las viudas que carecían de recursos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 5, hay un buen ejemplo. Bueno, vamos a que sigan leyendo ustedes. Si yo leo menos. Así, el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial. Siempre se trató de una práctica bíblica que la Iglesia llevó a cabo durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio Cornelio, el obispo de Roma escribía a Fabio, obispo de Antioquia, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1.500 viudas y personas desamparadas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacía esto o no hacía esto atractivo a las primeras comunidades? Yo creo que hemos dado bastantes datos para este tema con respecto a las mujeres y con respecto a la seguridad social que había en esas primeras comunidades, y ahora comenzamos a atar cabos de por qué eran tan atractivas en esos primeros siglos, aún en contra de las persecuciones. Y las mujeres arrastraban a los hombres, porque dentro de las comunidades cristianas no se condenaba el hecho de que se casaran con paganos. Y no se consideraba y no se condenaba el hecho de que se casaran con paganos, porque he visto algunos testimonios que no los pude encontrar, pero he visto testimonios de algunos de los padres prenicenos decir que eventualmente la virtud de la mujer se la iba a pasar al hombre y su fe. ¿Okay? Que aun cuando el hombre no entendiese que la mujer tenía que ir a celebrar ciertas festividades que no entendía, aun cuando el hombre no entendiese que la mujer se tenía que besar y llamarle hermanos a hombres y mujeres que no eran hermanos, aun cuando la mujer tendría que ir a celebraciones como el tema de la Pascua,
estos padres entendían que eventualmente el hombre iba a entender esa fe. ¿Okay? Y de hecho quedaban enganchados. No sé si me estoy explicando. ¿Okay? Así que la mujer como puente de que muchos hombres paganos entrasen a la religión cristiana, ¿verdad? Como un ejemplo de el atractivo que tenían estas iglesias en los primeros siglos. Y finalmente, creo que no vamos a tener tiempo para hablar de los huérfanos. Vamos a hablar un poquito, tenemos algo de tiempo. El rápido crecimiento de la iglesia primitiva también tuvo que ver con el tema de la adopción. La carta de Santiago nos dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y la iglesia primitiva puso esa doctrina en práctica. Los huérfanos en el mundo romano, que tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a ver quién quiere leer esta salvajada. El mundo romano de los siglos II y III era cruel con sus niños. El aborto era una práctica común y sumamente peligrosa. Utilizando un gancho de bronce se inducía el aborto, sacando el feto de forma violenta. No solo morían los bebés, sino que sus madres podrían sufrir de infertilidad y aún la muerte. Vale, sigue. Esta práctica constituía... Perdón, no logro leer muy claro. Ok, subo. Ahí. Perdón, esta práctica constituía una... no logro leer rápida para los problemas personales. Aquellos que tenían sexo promiscuo recurrían al aborto para evitar embarazos no deseados. Los que no contaban con dinero para criar hijos se libraban de un gasto adicional con el aborto. ¿Suena familiar? Vamos a ver qué decían algunos de los padres prenicenos de esto. Vamos a ver lo que decía Ignacio de Antioquía, que era uno de los padres prenicenos, en su epístola a los esmirnios, nos da la evidencia del sentir de la iglesia por el cuidado de los huérfanos cuando exhortaba a su iglesia. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer lo que me está diciendo Ignacio de Antioquía en su epístola a los esmirnios? Consideren a aquellos que tienen una opinión diferente con respecto a la gracia de Cristo que ha venido a nosotros. Cuán opuesto están a la voluntad de Dios. Ellos no tienen ninguna consideración por el amor. No hay cuidado de la viuda o el huérfano o el oprimido, por el esclavo o el libre, por el hambriento o por el sediento. Para Ignacio, como un buen cristiano que era, no existe forma alguna de seguir la voluntad de Dios sin tener cuidado de los huérfanos. La identidad de un creyente estaba atada a su preocupación por los débiles y los afligidos. Aquí está siguiendo textualmente el mismo mensaje que el Jesús histórico vino a darnos. Justino Mártir, en su primera apología, ¿qué nos dice? Y aquellos que haciendo bien y deseosos dan según cada uno lo cree apropiado, y aquello que es recolectado es depositado con el que preside, quien da socorro a los huérfanos y viudas y a los que ya sea por enfermedad o alguna otra causa tienen carencia, y aquellos que están en cadenas y a los extranjeros que viven entre nosotros. En una palabra, cuida de todos los que están en necesidad.
sea que estas comunidades económicamente tenían un sistema de servicio social que cuidaban de las personas que estaban marginadas, del pobre, de las personas que estaban desprotegidas por la ley, más que todo las mujeres, sobre todo las viudas, los huérfanos, niños recién nacidos que eran desechados, muertos. Era una barbarie, pero bueno, era lo que se vivía en ese entonces. Y para mí, estamos comenzando a encontrar pistas bastante contundentes de qué es lo que hacía que la iglesia prenicena fuese atractiva. Y vamos a terminar por leer la apología número 39 de Tertuliano. Vamos a ver quién la lee. Un segundo. ¿Voluntario? Yo leo. No hay compras o ventas de ningún tipo en las cosas de Dios. Aunque tenemos nuestro cofre de tesoro, este no está hecho de dinero de compra, como de una religión que tiene un precio. En el día que corresponde cada mes, si cada uno así lo desea, pone allí una pequeña donación, pero solo si es este su deseo y solo si puede hacerlo, pues no hay coacción alguna, todo es voluntario. Estos regalos son, por sí decirlo, un fondo de la piedad, pues no son tomados y gastados en banquetes y en reuniones de bebidas y casas llenas de comida, sino para sustentar y enterrar a los pobres, para proveer la carencia de niños y niñas sin medios ni padres y de los viejos confinados ahora a sus casas. Ok, bueno, faltan 5 minutos. Yo creo que con eso podemos terminar hoy. Hemos visto algunas cosas que a lo mejor nos han chocado, pero que es parte de la historia. El que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir, como algunos han opinado. Algunas de las cosas que hemos leído siguen sucediendo. Pero aquí hemos visto, pues, yo creo que de forma contundente, 3 elementos fundamentales que hacían que la iglesia prenicena, el cristianismo preniceno, fuese bastante atractivo. Preguntas, comentarios, aportes. Ya ahora sí estamos abiertos. Yo creo, Jorge Luis, que se ve ya claro como para hasta poder hacer un esquema, porque es como repetitivo todo lo que escriben sobre los cristianos. Es más, entiendo, no sé si es correcto, que el cristianismo primitivo fue el primero que entonces condenó el aborto, porque allá todo el mundo hacía aborto, una locura. O sea, abiertamente, no sé. Por lo menos en el, no sé si el primero, pero por lo menos en el mundo grecorromano sí. O sea, donde en el contexto histórico y social y cultural en donde vive, sí. Y lo más seguro es que haya sido el primero en haberlo condenado, definitivamente. Yo creo, yo me animo a empezar a hacer como en 2 tablas, ¿no? Una contrapuesta a la otra. Pero lo que está difícil, basado en todo esto que aprendemos de las comunidades primitivas y nuestra vida, obviamente es otro mundo ya, poder entender qué es lo que nos aleja, que ellos tenían y que a nosotros nos cuesta tanto, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Pero creo que... Hay una cosa que yo quería aclarar al principio y que se me olvidó, porque se me olvidó apuntarla, y es lo siguiente. Una de las cosas que no atraía a las comunidades era la liturgia. La liturgia era prohibida
Si tú eras catecúmeno, o sea, si estabas en entrenamiento para bautizarte, tú podías ir a la lectura o lo que llamamos nosotros la liturgia de la palabra, pero no podías asistir a la Eucaristía. Y si ya estabas bautizado, solo si estabas bautizado podías acudir a la Eucaristía. Quiere decir que era algo bien exclusivo. Tú no podías ser un pagano y no era algo que te llamaba la atención las celebraciones eucarísticas y las comidas o el ágape, no, porque no podías participar en ellas. O sea que tenemos que dejar de lado todo lo que tenga que ver con todo lo litúrgico, porque el que no estaba bautizado no podía participar. Así que tenía que haber oído de eso durante la vida cotidiana de las comunidades cristianas y puntos que hacían atractivo que la gente se hiciera cristiana son cosas como las que estamos viendo en este momento. Pero no era por disfrutar de esos banquetes eucarísticos, que era una de las cosas que yo me imaginé al principio, porque no estaban invitados, no podían participar. Por eso era que se inventaba tanto de lo que sucedía en ellos. No sé si me estoy explicando. ¿Y quién inventó esa norma? Bueno, los cristianos primitivos. No podías participar de la última cena si no habías sido bautizado, si no habías tenido el sacramento del bautizo. Y no te podías bautizar si no habías pasado por una formación que se llamaba el catecumenado. Y ese catecumenado era bastante estricto. Sí. O sea que tenías que estar formado. Yo porque uno de los elementos que nos hace falta y que estamos haciendo es formándonos. Dos, el bautismo era un sacramento importantísimo de iniciación para poder participar en el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía y las comidas en común, que era lo que mantenía pues ese sentimiento de hermandad dentro de las comunidades. Pero eso es lo que mantenía el sentimiento de hermandad dentro de las comunidades, no lo que atraía de afuera. Se podía hablar al respecto, y de hecho hablaban al respecto de las comidas y demás, pero como no lo podían vivir, digamos que no era ese una de las cosas que más atraía al que no estaba bautizado dentro de las comunidades cristianas, sino el tema del servicio social, de la seguridad social, el tema de la mujer, que siempre ha sido, digamos, y todavía juega un rol muy importante en la evangelización de la familia y como modelo, y el tema de los huérfanos, que eran totalmente desechados y que no tenían ningún tipo de valor, y sobre todo con huérfanos mujeres. Una pregunta, Jorge Luis, solamente como mera curiosidad. ¿Cambió algo esto de las viudas, infanticidio, los pobres y demás, después que con el emperador Constantino? Mira, Que ya se hizo la... Esa es una pregunta que yo te la voy a devolver de la siguiente manera. El Imperio Romano en la época de Constantino tenía aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Digo, esto es un cálculo, nadie tiene una cifra exacta. Aproximadamente 8 millones eran cristianos antes de que Constantino hiciese que el cristianismo fuese una religión permitida. Antes de eso, antes del edicto de Milán, que fue el que emitió Constantino, el cristianismo era prohibido. 8 millones. Cuando Constantino emite el edicto de Milán, 40 millones de personas se hacen cristianas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes creen que esos nuevos cristianos que se hicieron cristianos de la noche a la mañana por un edicto y porque era algo que era políticamente correcto, como lo llamaríamos hoy, estarían dispuestos a morir martirizados? ¿Estarían dispuestos a recoger o a adoptar del basurero niñas que habían dejado?
esta ya no era una iglesia de que estaba, digamos, en persecución, no era una iglesia escondida, era una iglesia que gozaba otro tipo de privilegios y que obviamente tenía otro tipo de miembros muy cercanos a la familia real, incluyendo al mismo emperador que se convierte en cristiano en el lecho de muerte, y su madre, que es cristiana también. Entonces, definitivamente, la pureza de este cristianismo preniceno, por lógica, se ha tenido que diluir.